Nuestra serie, La Iglesia Funciona, no acaba, el año todavía continúa. Por mi parte, yo quisiera seguir predicando todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia, quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Y nos complace realmente poder decir que llevamos mucho tiempo predicando acerca de las verdades del Señor. En algún momento de la vida, pues la instrucción fue preparar un mensaje que llegara a las emociones de las personas, motivarlos, llevarlos a ellos a cierto punto anímico o emocional, en el que pudiera ser de una u otra forma, valga esta expresión, que no es grosera, pero sí es fuerte, de una u otra forma manejados, manipulados. Esa era más o menos la capacitación que antes de una u otra forma nosotros recibíamos para el manejo de los miembros de una congregación. Pero le damos gracias al Señor que su palabra expuesta nos lleva a que el llamado de un pastor no es para ser un coach motivacional, sino alguien que predique las verdades de Cristo Jesús en todo tiempo. Aunque esto golpee nuestro ego, aunque esto golpee nuestras emociones incluso, es mejor que usted reciba el mensaje de Dios y no la emotividad de un hombre. Y hemos luchado para que esto sea una realidad en medio nuestro. Y la iglesia funciona, la iglesia sí funciona, la iglesia sí está funcionando. Aun cuando usted vea pocas personas en una congregación, olvídese de que esto es un indicio de lo que es. De hecho, es un indicio de lo que es verdaderamente la iglesia. Porque a veces creemos, no, mira, hay menos personas en tal congregación, tal congregación tiene más gente, y hablan de iglesia, ni siquiera de congregación. Y saber que aquí, gracias al Señor, Él nos ha permitido poder llevar un evangelio, y sé que todos ustedes que están acá, muchas familias representadas aquí, familias completas en medio nuestro, están recibiendo un mensaje que viene de la Escritura y que los lleva a pensar, a reflexionar y a tomar la lección de la oferta que Dios hace, y es el arrepentimiento, el llamamiento santo a ser parte de su iglesia. Y esto a nosotros nos complace mucho. No así, sabemos que hay lugares donde el mensaje es completamente tergiversado, y este mensaje muchas veces, en vez de acercar a Dios a las personas, lo acerca a su propia comodidad. Y entender esto es crucial, porque tenemos muchas veces conceptos errados acerca de Dios y conceptos errados acerca de nosotros. Y Dios nos llama a que volvamos a la Escritura y tengamos claridad con Él. Hoy hemos preparado un mensaje para compartir con ustedes, que tiene por título El verdadero fin. Y vamos a ver el verdadero fin. Quizás algunos se pensarán que tiene que ver con los tiempos de Apocalipsis o de el final de los tiempos. Y quiero aclarar que tiene que ver es con el verdadero fin de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esto es el objetivo, el plan a llevar, o el deseo de poder compartir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que no lleve su cabeza a los últimos tiempos. Por supuesto que hace parte de la Escritura y de lo que debemos predicar, pero hoy vamos a mirar el verdadero fin por el cual el Evangelio de Cristo ha sido predicado. El verdadero fin por el cual es necesario el arrepentimiento, y el verdadero fin que tiene el poder acceder a esto que Dios nos ofrece, esa gracia y esa misericordia que hoy son reales en su iglesia. Quiero pues graficar esto de una manera más sencilla en nuestro lenguaje coloquial o en la experiencia de nuestra vida. Si yo le dijera que en los últimos 6 meses he ido muchas veces a la universidad, he estado en la universidad y he estado compartiendo momentos muy especiales ahí de aprendizajes, y esto ha ayudado a que mi vida crezca en muchos ámbitos. ¿Usted qué podría pensar cuando yo le digo que estoy yendo
una vez más a la universidad? ¿Qué es lo primero que a usted se le ocurriría pensar? Diga que estoy estudiando. ¿Qué dice Luz? Que me estoy instruyendo y que muy prontamente puedo llegar a alcanzar un nivel profesional, ¿cierto? A subir mi nivel profesional. Pero si yo le dijera que no estoy yendo a estudiar, sino a entrenar running en la cancha, en la pista atlética de la universidad, ¿cambia el sentido de lo que usted pensaba acerca de que yo estoy asistiendo nuevamente a la universidad? ¿Cierto que sí cambia? Absoluto. Lo primero que uno se imagina cuando sabe que alguien está yendo a una universidad, lo primero que uno se imagina es que esa persona empezó una nueva carrera o está estudiando algún tipo de curso o algo para su capacitación intelectual, ¿verdad? De la misma manera ocurre con nosotros en la congregación. Es posible que la motivación que usted tiene para venir a un lugar como este o ir a una congregación sea otro y no el verdadero fin que Dios tiene para congregar a sus santos. No, es que estos días me ha ido mal, voy a la congregación. Voy a la iglesia, más bien es lo que se escucha. Me he sentido enfermo, tengo que ir a la iglesia. No me ha ido muy bien en mis negocios, eso es que llevo días sin ir a la iglesia. Entonces, entender el verdadero fin por el cual nosotros nos congregamos. Podríamos cambiar la palabra fin por el verdadero propósito del cual nos congregamos o del cual asistimos a una universidad o a un centro de estudios. No todo el que va a un centro de estudio va a estudiar, ¿sabe? No todo el que va a un centro de predicación, una congregación, una familia de fe, va a eso, a alimentar su alma, su espíritu. Quizá tiene otros fines. Usted debe identificar realmente cuáles son sus fines o cuál es su motivación para asistir a una congregación. A veces asistimos porque de pronto nos llama un amigo y nos pregunta, ¿estás congregándote? Y dices, no me estoy congregando. No, pero ya este domingo voy a congregarme. Tienes razón, voy a ir. Entonces pareciera que fueran otras motivaciones las que nos llevan a acercarnos muchas veces a Dios. Aunque la aflicción sí es un medio o un mecanismo o una oportunidad que Dios nos presenta, y digo oportunidad sabiendo lo que estoy diciendo. La aflicción muchas veces es la oportunidad o la mejor oportunidad que puede llegar a nuestras vidas para que nuestro corazón vuelva a Dios, para poder una vez más volver al Señor. Me gustaría ver las manos levantadas de los que han llegado en aflicción al Señor. Creo que la aflicción ha sido una de las cosas más recurrentes por las que hemos tenido la oportunidad de acercarnos al Señor. Y del mismo modo, cuando alguien va o asiste a una congregación o a un alma mater, una universidad, un centro de estudios, así como no siempre es para obtener un título o avanzar en la vida espiritual, hay algo que sencillamente a nosotros nos cuesta un poco, y sé que nos cuesta, he tenido la oportunidad de conversar esto con algunos, y es entender que el verdadero fin de dejar el pecado no es el más importante, o el propósito de nuestra vida no es, lo voy a decir de otra forma, el verdadero propósito de nuestra vida no es solo dejar el pecado. Y quiero que usted entienda que no estoy promoviendo que sigamos siendo pecadores, sino el verdadero propósito de poder dejar el pecado atrás es el volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Porque incluso cuando hemos experimentado la santa virtud del arrepentimiento, hemos vuelto a pecar. Pero es posible permanecer en Dios. No porque diga que permaneciendo en pecado vamos a permanecer en Dios. No, el que se acerca a Dios sabe que el pecado es algo que debe dejar atrás. Pero el propósito de dejar el pecado no es sentirnos nosotros autosuficientes o vivir nosotros de una manera piadosa para que otras personas nos vean. No. De hecho, hay gente que se encierra en monasterios y dura meses sin salir para evitar el pecado, los malos pensamientos, y por supuesto crea unos hábitos
y rompe con algunas reglas de la vida moderna y pues va a estar menos expuesto al pecado. Es posible que alguien pueda lograr castidad, no ver televisión para no ser promovido o motivado a ciertas escenas sexuales o cuestiones. Es posible que alguien decida vivir en pobreza, por allá guardado, no importándole el afán de la vida, de comprar cosas, como en estos últimos meses del año ocurre. Hay Monday, Friday, hay el martes, el miércoles, el jueves, Friday, todos estos días de promoción, el Black Day, el Amarillo Day, el Yellow Day, todos los colores que puedan para motivarnos a nosotros para ir de compras. ¿Cuál cree usted que será el verdadero propósito de toda esta campaña? Volvernos más consumistas de este tiempo y poder dirigir nuestros esfuerzos y nuestra satisfacción a lo que podamos comprar y no lo que podamos ser transformados en Cristo Jesús. De verdad que todo esto ayuda de una u otra forma para mal, para muchos de nosotros los creyentes incluso, cuando sentimos que llega diciembre y quizás no tenemos para estrenar ropa. Esto puede ser una tradición bastante incómoda para algunos, porque algunos en fin de año no tienen dinero. Pues hay gente que compra su ropa en octubre o en febrero y no pasa nada. Entonces seguramente nosotros tenemos que saber cuáles son las motivaciones, hacia dónde está apuntando este mundo para comprender su verdadero propósito. Entonces entender el verdadero propósito de Dios en nuestra vida y cuál es el verdadero fin incluso en nosotros para abandonar una vida de pecado. ¿Es para que el pastor nos dé una aprobación? El pastor es un siervo de Dios, es un empleado, por decirlo de alguna manera, es un sirviente del Señor. Él hace los mandados a Dios, él lleva el mensaje de Dios. Entonces, muchas veces pretendemos impactar la vida de los hombres con nuestra conducta y nos olvidamos que el verdadero fin de dejar nuestro pecado y llevar una vida piadosa es para agradar a Dios, para deleite de Dios, para la gloria de Dios. Algunos de los que hoy están con nosotros nos comentaban en estudios que tenemos en nuestra escuela los días miércoles acá, decía que se sentía menos pecadora esta persona que todas y se sentía que era como un nivel mucho más alto de los que estaban a su lado, porque emanaba o demostraba una santidad mucho más poderosa que la que otros de los compañeros de congregación pudieran mostrar. Y esto es un error, porque caemos en idolatría. Y no solamente esperar hablar de arrodillarse a un santo, muchas veces estamos arrodillados ante nosotros mismos. El ego, la falta de humildad, la prepotencia, el orgullo. ¿Ha escuchado a alguien decir alguna vez: mira, todo lo que tengo lo he logrado por mi propio esfuerzo, nada de lo que tengo me lo han regalado, he estado bajo ciertas circunstancias y de todas he salido adelante porque yo tengo ciertas características, yo soy una persona que se esfuerza, alguien que y terminamos muchas veces obligados a nuestros propios egos y viviendo una vida apartada de Dios? Quiero que leamos la escritura, por supuesto, en Juan capítulo 17, verso 3, Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 3. ¿Juan sería cuál? ¿El primero, el segundo o el tercer evangelio o el cuarto? Es el evangelio. No hay 4 evangelios, ¿verdad? Hay 4 evangelistas que predicaron el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos el evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, estamos hablando es la postura o el relato del evangelio desde cada punto de vista de estos 4 hombres siervos de Dios utilizados para proclamación de un evangelio. ¿De acuerdo? Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3. Dice la escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén.
Esta palabra contiene el verdadero fin o propósito u objetivo del que habla el Evangelio, del que habla la Escritura completa de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Algunos abren la Biblia para que vengan las buenas energías. Algunos colocan la Biblia abierta en el Salmo 91 para alejar las tempestades y los problemas. Algunos abren el Salmo no sé qué para evitar no sé cuándo. Es lo mismo que una oración a un santo que acaba con las peleas. Es lo mismo. Idolatría. Es posible idolatrar el objeto, que es un libro, que pudiera ser incluso la Biblia. De pastor, pero ¿cómo va a decir eso? Sí, la Biblia puede volverse un amuleto de alguien, como amuleto, y no como palabra de vida para salvación. En ella está el mensaje de salvación, pero no lo toman así, sino que voy a llevarme la Biblia para que nada me pase, como si fuera algo, para que me escude de los dardos del enemigo. Yo coloco la Biblia así, no funciona de esa forma. Funciona el mensaje y funciona la iglesia que Dios ha conformado. Funciona el Dios de la Escritura, funcionan sus principios, funcionan sus verdades, pero no funciona como amuleto. Colocar la Biblia en el Salmo 91 es lo mismo que colgar ramas de algún tipo de planta detrás de la puerta para evitar el mal. Es lo mismo. Pero ¿cuál es el propósito, el verdadero fin de la predicación de la palabra, el Evangelio? Es, sencillamente, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Sabe una cosa? Al final de los tiempos, ahora sí estoy hablando del final de los tiempos, tendremos que confrontar. El final de los tiempos se refiere al final de los tiempos de la vida humana. A eso me refiero. Y no porque yo muera hoy será el fin de los tiempos, porque muera en 10 años. No estoy hablando de eso. Al final de los tiempos es cuando venga a cumplirse con totalidad el mensaje que ha sido predicado. Y cuando esto ocurra, entonces al final de los tiempos vendrán unos nuevos tiempos de eternidad, unos para salvación y otros para condenación. Entonces encontramos que el propósito verdadero, o sea, más o menos como cuando el proverbista, me refiero a Salomón, habló en Eclesiastés cuando dijo, el final de todo este discurso, bueno, el final de todo el discurso de la Escritura está aquí consignado en un solo versículo. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios para acercarnos a nosotros a Él, por cual Él murió en una cruz, pagó por nuestros pecados? La ira del Dios Todopoderoso se posó sobre su propio Hijo crucificado. No lo pusieron los romanos, no lo pusiste tú, no lo puse yo, lo puso el Padre para expiación de pecado. Y sé que esto es difícil de aceptar para muchos. Y el Padre depositó toda su justa ira sobre su propio Hijo. Esto no nos cabe en la cabeza muchas veces. Y Él paga por nuestros pecados. Y por eso hemos sido redimidos, por eso hemos sido comprados, por eso hemos sido canjeados en este proceso de la salvación, y que prontamente tendremos un mensaje especialmente para esto acá. El propósito, el verdadero fin, es poder pasar una eternidad con Dios y no alejado de Dios. Y lo dice la Escritura, Juan 17:3, lo hemos leído, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mira, aquí podríamos incluso hablar de Trinidad. ¿Podríamos verla claramente allí? Y estamos hablando de que alguien inspiró a Juan para escribir este relato. Empezamos por el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y también a Jesucristo, que también es Dios. Entonces, dice, a quien has enviado. Y nosotros debemos comprender la profundidad de esta palabra. El verdadero fin, el verdadero propósito por el cual usted se acerca a Dios,
Algunos lo hacen, como dije inicialmente, para dejar atrás una vida de pecado. ¿Y está mal? No está mal. Es aplaudible. Has dejado una vida de pecado y te has acercado al Señor. Pero el verdadero propósito, el verdadero fin, objetivo, es poder conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, su único Hijo, Jesús el Cristo, a quien Él ha enviado. Entonces, el mismo Jesús es quien habla estas palabras, ¿sabía? Estas no son palabras de Juan. Estas son las palabras del Señor. Cuando Él lo dice de manera inconfundible, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dicho de otra forma, si alguien mismo está diciendo esta palabra y esa persona es Jesús, el Cristo, lo que está diciendo es que me conozcas a mí. ¿Cuál es el verdadero propósito de estudiar la Escritura, de congregarse, de dejar una vida de pecado, de ser cristiano? Es conocer al Señor. Conocer al Señor. Y tristemente este objetivo se ha perdido en medio de la iglesia moderna, por llamarlo de alguna manera. Claro, antes también ocurrió. Por algo Juan fue inspirado a escribir esto, a repetir las palabras que el Señor había dicho. Ahora el propósito o el fin de congregarse incluso es moda. Incluso es lo social lo que alrededor ocurre. El predicar el evangelio muchas veces ni siquiera es para que conozcan a Cristo. Es una forma de negocio. Y utilizan unos términos bastante despectivos y ofensivos cuando dicen: si quieres ganar plata, entonces ¿qué? Monta una iglesia para que la gente dé dinero. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Si realmente alguien, como dicen entre comillas, montara una iglesia para recaudar dinero, sépase que entre más se predica el evangelio, más consciente la gente es de que las imposiciones económicas no son el verdadero propósito que debería estar ahí, mientras más se predica el evangelio. Pero cuando el evangelio se tuerce, entonces esto sí puede llegar a convertirse en una fuente de ganancia para quien predica. Entonces abre como sucursales y no planta iglesias para la salvación. ¿Por qué? Porque su verdadero fin o su verdadero propósito no es el que dice la Escritura. ¿Por qué abrir una congregación? ¿Por qué plantar una iglesia, válgase el término, en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, en territorios musulmanes, ya, ¿verdad? Vamos poniendo las cosas más complicadas, en territorios donde está el Hamas o donde están extremistas, donde se practican otras religiones? ¿Por qué no van allá? ¿Por qué no van allá? No, porque es que allá no dan dinero. De hecho, un tiempo estuve tentado, y digo tentado porque se presentó la tentación, para que un grupo de predicadores nacionales me dijeran: nos gusta tu estilo. Mira esto, escucha esto. Me gusta tu estilo, me gusta tu forma de ser, me agrada, me gustaría que hicieras parte de un equipo que tenemos, donde hacemos un trabajo evangelístico y vamos a diferentes países. Y me decía cosas como que no te bajarás de un avión cuando ya te estarás montando en otro. No sé si usted ha escuchado ese tipo de profecías en otros lados, bastante repetidas. No te terminarás de bajar de un avión cuando ya te estarás montando en otro para predicar el evangelio en otra nación. Y entonces, cuando ya estaban medio emocionándome, dice el uno al otro: vamos a mandarlo a la iglesia que está en el Ecuador, en tal lugar. Allá dan buenas ofrendas para que él se motive. Cuando esta persona dice esto, pues obviamente ya me había dado la oportunidad para abiertamente decirle: te equivocas. Yo no quiero ser parte de este grupo, no me interesa este grupo. No quiero llevar a cabo esta labor a la cual tú me estás encomendando. ¿Sabe por qué? Porque el fin, el propósito que buscan, que estás buscando, no es el que Dios dice en la Escritura. Algunos lo hacen, hermanos. Algunos lo hacen. Y tenemos que estar abiertos a esto. Mire, el predicarle estas verdades, si tuviera intereses monetarios con usted, si me interesara quitarle su sueldo,
sus primas, sus vacaciones, tenerlo como servil ante una autoridad, entre comillas, en medio de esta congregación, no fuera a poder predicar estas cosas. Te estoy diciendo la verdad que dice el Señor. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es el propósito de la Escritura? No es que idolatres a un predicador, a un pastor, a un ministro, a un servidor. No. Es que conozcas a Jesús. Que conozcas a Jesús el Cristo. Que conozcas a Dios, al único Dios verdadero. Ese es el propósito. El propósito no es afligirte, no es ponerte carga. Alguien me decía en una de esas instrucciones, entre comillas, pastorales, decía, hay que mantener a la gente ocupada porque desocupados se llenan de ocio. Hay que ocuparlos en algo, invéntate algo, manténlos ocupados para que no tengan tiempo de incluso de pecar. Hermanos, nuestra decisión por Cristo está condicionada por su voluntad. Y pareciera que nosotros pudiéramos no solamente llevar a la gente para que tome unas decisiones que lo lleven a Dios, sino también unas decisiones de líderes para poder manipular a las personas. No es el propósito de la Escritura. Si tuvieras malas intenciones, no te estaría predicando de estas cosas. ¿Tienes tú que dar dinero aquí para poder pertenecer? No tienes que dar dinero. No tienes por qué dar dinero. Y sobre todo si no tienes ganas. Pero el deber cristiano es apoyar o no apoyar la obra para que podamos predicar más a otros. Sí, ese es el propósito de ofrendar. No es el propósito del Evangelio, pero el propósito de ofrendar en las congregaciones es para que podamos mantener los espacios y para que podamos incluso poder llegar a otros lugares a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero el fin no es recolectar dinero. El fin no es ponerlos al servicio de un hombre. Deben estar al servicio ¿de quién? De Dios. No vamos, ni venimos con cargas impuestas para alterar la Escritura, no. Al usar la palabra conocer, el Señor Jesús que ha estado predicando, no está limitando la vida cristiana a un esfuerzo intelectual. Cuando hablamos también ahí, porque puede tergiversarse esta gran verdad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces tengo que entrar a la escuela. Más allá de poder alimentar el intelecto con una información histórica, geográfica o que tenga que ver con... Esta persona sí sabe de Biblia. No es el propósito que sepas de Biblia, es que sepas, que conozcas al Dios verdadero. Es el propósito de estudiar las Escrituras. ¿Cuál es el propósito? No, poder saber más en medio de los demás y poder tener una discusión inacabable con unos y con otros. No es el propósito de Dios. El propósito por el cual nos reunimos para estudiar las Escrituras o para congregarnos un domingo como hoy y tener este tiempo es para poder mostrar al Dios de la Escritura. Ese es el fin, este es el propósito. No es otro. Que en medio de este fin, este propósito, igual como cuando yo le decía, estoy yendo últimamente muchas veces a la universidad, en los 6 últimos meses he estado visitando, he estado haciendo ciertas cosas. El propósito y el fin no era obtener un título universitario, era usar la cancha, usar la pista atlética para llevar a cabo unos ejercicios. Usted como creyente, la iglesia que funciona, sabe que el objetivo principal de congregarse, de estudiar la Escritura, de hacer vida familiar devocional, de leer el devocional, de leer la Biblia, no es otro sino conocer al Señor. No es hacerte el importante en medio de otro. Es hacerte útil para el reino. Y estos últimos tiempos, y todos los tiempos creo, han tratado, es una lucha inacabable entre ser importante o ser útil. Hay más gente queriendo ser importante que gente queriendo ser útil. Y esto se da también en la autodenominada iglesia del Señor. Y usted tiene que
Si usted quiere ser importante en la congregación, aprenda primero a ser útil. El Señor lo enseñó y lo dijo de otra forma. ¿Cómo lo dijo? Quien quiera ser mayor entre vosotros, ¿qué tiene que ser? Sea siervo de los otros. Pregunta técnica, ¿a cuánto le gustaría ser importante? Ah, nadie quiere ser importante ahora, muy bien. Lo felicito. Yo quiero ser importante, ¿sabe por qué? Porque quiero servir. Quiero servir, quiero ser útil. Y una persona que es útil verdaderamente se vuelve importante. Pero entender el concepto por el cual el Señor nos congrega, por el cual nos llama, por el cual nos une a una familia que se llama Iglesia de Cristo. Y al usar la palabra conocer, el Señor no limita nuestra vida cristiana a un esfuerzo intelectual. Más bien el conocimiento de Él, el cual habla, es más llevarnos a intimidad con Dios, a que tengamos común unión, el mismo propósito. Tú no puedes tener común unión o comunión con Dios cuando tu propósito o tu fin es otro. Tienes que tener común. Común, ¿qué quiere decir común? ¿Qué quiere decir común, hermanos? Que es igual, que o sea, se alinean, se parecen mucho, o sea, es el mismo, es repetido. Cuando tú dices, no te pongas esta camisa, pastor, porque es una camisa muy común. ¿Qué querría decir? Es que se la ponen muchos. Pero en Cristo somos muchos. Y deberíamos tener el mismo propósito, el mismo objetivo, la misma finalidad, apuntar hacia el mismo lugar. Esto nos debería identificar como iglesia. Y esa iglesia funciona, hermanos. Está viva hoy. No es que yo no me siento así. Es una cosa completamente distinta si tú no te sientes así, pero la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, sí funciona. Las instrucciones que Dios ha dado a su iglesia funcionan. El evangelio funciona. Dios está vivo. Y los creyentes verdaderos funcionan. Quizá alguno se sienta creyente y no funciona. Los creyentes funcionan. Mire la cara al que está al lado suyo y mire a ver si está funcionando. ¿Será que funciona? Si estamos entre amigos y panas, vamos a decir que sí. Pero quizás tu pana, tu amigo, estará pensando, quizás yo no funciono como él cree. ¿Por qué? Porque deben haber frutos dignos de arrepentimiento. La meta de la vida cristiana es la búsqueda constante del conocimiento íntimo de Dios, hermanos. No es que ya yo me leí la Biblia. Te basta con leerte la Biblia. Y vamos a hacer el ejercicio acá. ¿Cuántos de los que aquí están congregados en esta hora se han leído la Biblia completa? No sea mentiroso, hermano, no vaya a mentir. De los que están aquí, alce la mano los que se han leído de Génesis y Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Y ahora pregunto, ¿cuántos de los que aquí están son creyentes? Alce la mano. Haga el ejercicio, por favor, conmigo, acompáñame. Creyentes que no son capaces de leerse la Biblia. Pregunto, ¿está funcionando como iglesia? ¿Usted alguna vez ha visto a un policía de tránsito o a un agente de tránsito deteniendo a alguien y diciéndole, usted ha violado las normas de tránsito? El artículo tal del Código de Tránsito dice tal, que tal, no puede hacer esto y esto. Y de pronto esa persona, como no conoce el articulado del Código de Tránsito, no tiene nada que decir. No, pero es que no, yo no sabía. No, pero el no conocer la ley no te exime de ella, de obedecerla. Y viene la multa. Entonces, como el otro, pero también se han encontrado con, sí, pero el artículo tal dice tal otra, que esta ley abroga esto hace no sé cuánto, tal, por eso, entonces yo tal, no me puedes poner el comparendo. Porque la conoce. Pero ¿cómo nos hacemos llamar creyentes sin conocer al Dios de la Escritura? Y hermano, ¿sabe algo? Lo único, infalible,
que Dios te dejó para conocer a Dios es un libro. Ahora pregunto aquí, ¿cuántos de los que están aquí les gusta leer? Que digan, me gusta, disfruto leer. Y veo a algunos que les gusta leer, pero no han leído la Biblia. Pero somos creyentes. ¿Cómo puede llegar a ser esto posible? ¿Cree usted en el Dios de la Escritura? Sí. ¿Cuántos creen en el Dios de la Escritura? A ver, hagamos el ejercicio otra vez. Hoy estamos haciendo ejercicio. ¿Creen en el Dios de la Escritura? Ok. ¿Cuál Escritura? ¿La que yo le leo o la que usted lee? ¿La que yo le explico o la que usted estudia? ¿Sí se está dando cuenta? ¿Cuál es el verdadero propósito? La meta de la vida cristiana es la búsqueda constante del conocimiento del Dios de la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque esta nos lleva a nosotros a una mayor estima, a una mayor valorización de la persona de Dios. Eso no significa que le sumamos o le restamos valor a Dios. Dios es inmutable. Tú no puedes, si tú lees la Biblia, ¿qué le pasa a Dios? Y si tú no lees la Biblia, ¿qué le pasa a Dios? Pero si tú lees la Biblia de la manera correcta, ¿qué te pasa a ti? Conoces a Dios, tu vida es transformada. O sea, ¿a quién le conviene? ¿Le conviene a Dios o te conviene a ti? Entonces no es leer tampoco la Biblia por leerla como si fuera el diario, no sé, o las 50 sombras de no sé quién. Y abro un capítulo un día y tal, voy bien, me estoy leyendo la Biblia todos los días, cumplo ahí. Cuando terminó Apocalipsis, amén, cerró la Biblia y estaba feliz porque terminó de leer la Biblia. Ajá, ¿y qué dice la Biblia? Bueno, dice muchas cosas, pero al final, ¿qué entendiste? Pues no sé, quedó en continuará. La Biblia queda en continuará, ¿saben? Es un libro que queda en continuará. ¿Y sabes quién conocerá en el continuará? Los verdaderos creyentes, la iglesia de Jesucristo. Ellos continuarán, permanecerán en las bendiciones que están allí. Los otros también continuarán. Continuarán en buscando su alegría en un lugar. Mire, el diablo, quiero que entiendas esto, no es el rey del infierno. Algunos consideran que el infierno es el reino del diablo y el cielo es el reino de Dios. No, allá debe ser aburrido estar en el cielo. Dios no tiene discotecas. No tiene. Y también dice que la gula, allá habla de un pecado y que de gula, allá debe haber poquita comida. En el infierno deben haber discos, deben haber restaurantes, barra libre. Habrá de todo allá. Y el diablo estará sentado en un trono reinando sobre el infierno. ¿Sabe una cosa? No. ¿Sabe quién es el diablo? Satanás, la serpiente antigua. Es un condenado más en el infierno. Un condenado, no es más, no es rey de nada. ¿Cómo es llamado en este mundo? El príncipe de este mundo, pero no es rey. ¿Cómo es llamado nuestro Señor Jesús el Cristo? Rey de reyes y Señor de señores. No es cualquier rey, porque conocemos al rey de Inglaterra, el rey de no sé qué, el rey de no sé cuándo, pero es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué quiere decir esto? Que arriba de Él no hay otro, nadie, absolutamente nadie. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu verdadero fin? ¿Cuál es tu verdadero propósito? ¿Tú por qué te congregas? ¿Por qué has venido hoy aquí a este lugar? ¿Por qué estás aquí? Ay, pastor, nos va a echar. No, quiero que reflexione, que piense. No, yo no quiero que te vayas. De hecho, me alegra volver a ver a muchos rostros que tenía días que no veía. De Curazao está, ¿no? Muy bien. Cuánta alegría. Sabía que estaba acá en la ciudad. Maravilloso que estemos reunidos. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu fin de reunirte con nosotros? Viviremos en gozo y en satisfacción plena cuando honramos a Dios. Mira, cuando tú conoces al Señor, encuentras la verdadera forma
de poder honrarlo y adorarlo de manera como Él merece. Si tú no lo conoces, a ti te importa llegar tarde al momento en el que cantamos himnos, alabanzas a su nombre. No te importa. No, lo importante no es eso, lo importante es otra cosa. Algunos quieren llegar incluso después, calculan más o menos, la parte de la oración y el canto al Señor dura 30 minutos, entonces puedo llegar a 30 minutos después. Porque lo importante es la palabra. Eso es sí y eso es no. ¿Sabes? Lo importante es todo. De hecho, que con tu propia vida, no solamente aquí en 30 minutos, alzando las manos y cantando himnos y coros, tú adores a Dios. Es que tu vida entera adore y ofrende al Señor sacrificios vivos de alabanza y exaltación de su nombre. Así que, hermanos, necesitamos comprender el fin principal. En el catecismo de Westminster, de la iglesia reformada, bautista, encuentro una lectura que me ha llamado mucho la atención. Dice: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Bastante motivante para mí leer esto. Está allí en el catecismo. El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No es una cita bíblica, pero hay muchas parecidas a esa. Y de hecho la que hemos nosotros leído en el Evangelio según San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es el pleno gozo del creyente. Conocer al Señor en su plenitud. Y lo veremos cara a cara y disfrutaremos de su bondad de una vez y para siempre. No habrá más llanto, no tendremos que orar por nuestros hermanos porque están en una clínica esperando por una operación. ¿Sabe? No tendremos que llorar por el esposo que engaña o la mujer que engaña o el hombre que maltrata o que ofende. No. Por el jefe que atabana con opresión, con la policía que es injusta, con los jueces que se tuercen. No tendremos que lidiar con eso. Porque estaremos cara a cara con Él. Por eso, hermano, el arrepentimiento genuino no se limita, y lo hablaba al principio, solamente a apartarse del pecado, sino que es todavía parcial hasta que el pecador se vuelve por completo a Dios como el fin principal, su anhelo verdadero. Está bien dejar el pecado, por supuesto, porque ¿quién verá a Dios? ¿Quién dice la Escritura? ¿Los qué? Los de manos limpias y puros de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Si tienen las manos limpias es porque no se han ensuciado sus manos. Y si tienen un corazón puro, ¿es por qué? Porque han dejado las trivialidades de la vida, han dejado la banalidad, han dejado los deseos de la carne, se han apartado de todas estas cosas que atabanan al mundo hoy. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comprender, sí, tenemos que apartarnos del pecado. ¿Pastor está diciendo que permanezcamos en pecado? Dígalo conmigo. No. Pero el dejar el pecado no es el fin del evangelio. No es que ya yo tenía una mujer aparte de mi esposa, ya yo la dejé, pastor. No es solo eso. Es vuélvete a Dios. Es vuélvete a Dios. No, yo antes era drogadicto, dejé las drogas por Cristo. Algunos lo dicen de esta forma. Y mencionan toda cantidad de hechos vergonzosos. Mira, por Cristo yo tenía 4 mujeres, me quedé con una sola, por Cristo. Por Cristo, porque si fuera por ti, no tendrías 4, tendrías 8, o 10, o todas las que se pudieran. ¿Sí o no? Por Cristo yo dejé el alcohol y las drogas. ¿Y cómo? Si te gastaste hasta el último peso, ya no tenías ni para comer. Eso es lo que me da muchas ganas a mí a veces cuando yo escucho esos relatos que deberían dar más bien vergüenza. Es que yo era drogadicto, yo pasaba en las discotecas, yo siempre tenía la buena pinta,
yo estaba así y yo dejé todo eso por Cristo. No es cierto, lo dejaste porque te quedaste en la ruina, porque quien vive así se arruina. Y ya no tiene más dinero para más mujeres, no tiene más dinero para más drogas y no tiene más dinero para comprar más ropa de marcas. Pero se atreven a decir que dejaron eso por Cristo. ¿Cuándo lo buscaron? Cuando quedaron en lo más ínfimo, ¿en la qué? ¿En la qué? En la inmunda. Están en la inmunda, ya no tienen más dinero, entonces vamos a buscar a Cristo. Y se atreven a decir públicamente, yo dejé todo eso por Cristo. Tú no dejaste eso por Cristo, tú dejaste eso porque quedaste arruinado, te echaron de tu casa, tu mujer te dejó, la policía, estabas preso y te soltaron quién sabe por qué, y no tenías ahí dónde dormir ni dónde caerte muerto. Y entonces alguien te predicó el evangelio y te diste cuenta que eras un pecador, y vienes ahora tú a decir que es porque yo dejé todo eso por Cristo. No lo dejó, hermano. Entonces esos testimonios, mira, viene no sé quiéncito que viene a dar un testimonio que el que era asesino y ya no es asesino porque dejó de ser asesino por Cristo. Pues dejó de ser asesino porque lo atraparon y lo metieron a la cárcel 20 años. Y en la cárcel predicó el evangelio. Por supuesto fue un asesino, Pablo lo fue. David lo fue. Por lesiones personales a Pedro lo iban a meter a la cárcel. Andaba armado, ¿sabía usted? Tremendo este tipo, con el Señor Jesús al lado y no le daba pena, andaba armado. Y sacó su espada y más de una vez quiso darse con otros. Y de hecho corta la oreja, ¿cierto? Cuando vienen a atrapar al Señor, corta la oreja y el Señor hace un gesto de misericordia y le pone la oreja a este hombre. Y le dice a Pedro, espérate, ¿qué te pasa? O sea, eso no es así. Entonces, tenemos que entender que no es que yo era violento antes y ahora por Cristo yo dejé de ser violento. Gracias a Cristo dejamos de ser violentos. Pero así como hemos dejado la violencia esa, de golpear a la esposa, de golpear a los hijos, de golpear a los policías, de golpear a todo el que se encontraba cuando estaba drogado y estaba lleno de alcohol. Si era violento para eso, sea violento para conocer al Señor. La escritura que leo dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Conoce a Dios. El verdadero fin de poder reunirte aquí hoy es que conozcas al Señor. Usted podría decir, no, su verdadero propósito es regañarme a mí, pastor. No lo es. Es tratar de, sí, persuadirte a través del mensaje de la Escritura de que no solamente dejes el pecado, sino que vuelvas a Dios. Es que no quiero meterme en tu intimidad porque sería tan fácil, por favor nadie levante la mano. Sería tan fácil como decir esto. ¿Has engañado a tu pareja alguna vez? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué te apartaste? ¿Por amor a Dios o porque te cogieron? No, ya yo dejé a esa mujer, por ejemplo. Ahora yo soy santo, pastor. Pero buscas a Dios. No, lo busco pero a mi manera. No. Todo lo que hemos vuelto nuestro corazón a Dios, hemos tenido que dejar el pecado atrás. Pero ¿sabe una cosa? Por mi pecado pagó el Señor. O sea que eso no vale, eso no cuenta ya. Esa es cuenta saldada. ¿Sí o no? Entonces no nos ufanemos de dejar el pecado si no nos volvemos a Dios. ¿Okay? Puede que ya no tengas a ese o a esa. No es que ya yo no tengo nada con esa persona. Entonces ahora eres santa. No, ahora eres santo. No. Vuelve tu corazón a Dios. Es el propósito, es el verdadero fin. Entonces, leamos Isaías 55, del 6 al 7. Lo que dice la Escritura aquí es tremendo. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55, del 6 al 7. Llamadle, ¿qué dice?
llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Vuélvase a Dios. Voy a terminar la cita completa. Voy a leerla por completo. Perdónenme una vez más. Isaías 55, el 6 al 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, mire, ¿cuál es el consejo que está dando Dios? Que el impío deje ¿qué? Su camino de impío. O sea, su camino no santo. El que no es santo, deje su camino no santo. Deje el impío, eso es no santo. Que deje ese camino de maldad. Contrario a santidad es impío. Pecado. Lo contrario a ser santo es ser pecador. El pecador deje su camino ¿de qué? De pecado. Y el hombre inicuo sus pensamientos, el que está maquinando siempre maldad, el que, Dios santo, podría ser yo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Sus pensamientos, ¿cómo nos va a nosotros con esta cabeza? Después que le dice que deje ese camino de pecado y esos pensamientos, porque uno son los pecados de hecho, pero también nosotros los pecados que tenemos en nuestra cabeza. No lo hacemos y no lo hacemos muchas veces porque no tenemos la oportunidad, no porque no queramos. ¿Sí o no, hermano? Hay cosas que no hacemos es porque no hemos tenido la oportunidad. Y a veces sí, por supuesto, nos hemos guardado para Dios. Pero dice, vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia. No es solo dejar tu pecado atrás, es volver tu corazón, tu vida, tus pensamientos, tu camino al Señor. Si le dice al impío que deje ese camino, y si está hablando de camino, ¿de qué camino tiene el impío? El camino de pecado. Pero cuando el hombre impío se vuelve de su pecado, se arrepiente y tiene que tomar otro camino, porque él tiene que seguir un camino, entonces ¿qué camino seguirá? ¿El de pecado? Tendrá que seguir el camino que lleva a la santidad. ¿Sí o no? Y si el hombre inicuo se le reprende y se le dice que deje esos pensamientos, entonces a ese hombre que ya no es inicuo, sino que se ha arrepentido de sus malos pensamientos, ¿qué pensamientos tendrá que seguir? Que llevan a Dios, los pensamientos a la santidad, nuestros pensamientos sujetos a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice la Escritura, hermano? Vuélvase a Dios, vuélvase al Señor, vuélvase. Hay quienes hacen las dos primeras cosas, pero no se vuelven a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se creen justos en su propia justicia. No es que ya yo abandone el alcohol, no me ve aquí sano, hoy es viernes. No es que ya yo no tengo otra mujer, no me ve aquí, yo ni salgo. ¿No has escuchado gente así? No es que tú también eres pecador, ni peleo con mi vecino, pregúntale a cualquiera. Soy buena persona. No. Dios no está llamando a buenas personas. Las buenas personas son catalogadas como pecadores por la boca del mismo Dios. Bueno, no hay ni uno. Ni uno, hermano, ni uno. Entonces no es por buena persona, es porque se arrepienta de sus pecados, porque deja su camino de pecado, porque deja sus pensamientos inicuos y se vuelve al Señor. Así que ve a Dios. ¿Dónde lo encuentro? Si yo le dijera, el Señor va a llegar esta tarde, a las 4 de la tarde lo vamos a tener aquí en la bahía más linda de América. Yo le pregunto, ¿usted va?
No va, hermana. Los demás sí. La única que no va es Margarita, porque yo creo que todos correrían allá. ¡Viene el Señor! La misma Escritura habla, dice, no vayan. No vayan. Porque Él no está en la playa o estará esta tarde a las 4 de la tarde en la bahía más hermosa de América. Él es el creador de la bahía más grande de América. Y Él es en todo y en todos. Él es el Dios omnipotente. Él está aquí cuando se predica su palabra. Donde hay 2 o más reunidos en su nombre. Y hoy estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Está aquí. No tienes que correr a ningún lado. No tienes que pactar, no tienes que pagar nada. Todo ha sido pago. Él lo ha pagado. Él lo ha pagado todo. Entonces, hermanos, es importante notar que este texto hace énfasis en volver. Y la renuncia al pecado no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso para un mayor fin. O sea, se aparta del pecado, pero al apartarte del pecado, te lleva al Señor. Entonces yo no puedo ir a la universidad todo el tiempo para volverme administrador de empresa. Yo cuando fui a la universidad, fui mucho tiempo y mi carrera para graduarme de administrador, esta carrera me costó tanto trabajo. Me tocó esforzarme mucho, gracias a Dios Él me dio esa fuerza para poder lograr ese grado. Se los digo de verdad, he estudiado otras cosas, pero eso fue por muchos años. Yo creo que pasé no menos de 10, 12 años estudiando para graduarme. Es una carrera de 5 años y fue la primera que empecé a estudiar y fue la primera que abandoné. Más otras 6 más que inicié y que también dejé abandonada. Pero solo cuando volví a Cristo me dio la oportunidad de empezar desde el principio y empezar a recomponer mis pasos. Volví mi corazón a Dios y Él me mostró su misericordia y su bondad. Tuve que estudiar, tuve que hacer trabajo, presentarme allí. Pero no fue por ir allá. Ahora, el que abandona el pecado, pero no se vuelve a Dios, sigue siendo pecador. Bueno, no hay ni uno. Entonces el verdadero fin, el verdadero propósito es volvernos a Dios, conocer a Dios. Cuando nos apartamos del pecado, podemos volvernos a Dios. Entonces no es el fin, no es el propósito fundamental. ¿Cuál es el propósito fundamental del creyente? Abandonar el pecado. Tienes que oponerte a esta mentira, aunque suene muy bonito. No, el propósito de Dios en tu vida es que tú abandones el pecado. No es ese el fin. No lo es. Usted está diciendo entonces que sigamos pecando. No estoy diciendo eso. Es que no basta con dejar el pecado. Tienes que volverte a Dios. Pastor, pero yo veo gente que ni siquiera va a la iglesia y ellos se ven bien. Dios los bendice, los prospera. Ellos ni siquiera creen en Dios ni nada, pero se portan bien. Ese es el propósito de Dios, ese es el fin. Es que conozcan al Señor y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Entonces, leamos primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 al 10. Usted tiene que entender, hermano, que tiene que hacer las dos cosas: abandonar el pecado y volverse a Dios. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Tesalónica, capítulo 1, versos 9 al 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira, estos que estaban en Tesalónica no solamente recibieron bien a los apóstoles, no solamente fueron juiciosos como ustedes hoy escuchando este mensaje, no. Ellos, además de recibirlo, se convirtieron de los ídolos
para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, volvieron su vida, convirtieron no solamente, como dicen algunos, a sus billeteras. Algunos para pedir ofrenda dicen que se convierta también en la billetera suya, su cartera, que se convierta a la chequera. Ni la chequera ni la billetera se convierten los hombres y mujeres pecadores. Todo esto con un fin, como una estrategia de sacarle dinero a las personas. No, el fin de la congregación no es recaudo de dinero. Es que el pecador vuelva al arrepentimiento, venga al arrepentimiento y vuelva a su corazón a Dios. Este es el fin de predicar la Escritura. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y este pedacito se olvida. Jesús nos libra de la ira venidera. Tú puedes tomar la decisión, es que yo no quiero conocer, no, lo que sé de Dios ya, no quiero más, no me interesa conocerlo. Así estoy bien. Alguien se atrevió a decirme, no me digas más nada porque entre más sepa, más me van a cobrar. Y en parte razón tiene. Pero no por no saber. Se va a eximir de juicio y justicia. La Escritura lo dice clarito. Mi pueblo, ¿qué le pasó? Pereció, se perdió por causa de conocimiento. Pero ¿cuál conocimiento? ¿De matemática? ¿De estadística? ¿De finanzas? ¿De running? ¿De entrenamiento? ¿De vida fitness? ¿De poetas colombianos, anglosajones y etcétera? ¿De literatos? No. El pueblo que se... Ahora, te estoy diciendo, no entrenes, no estudies, no leas. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, no solo arrepiéntete de tus pecados, sino vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. La evidencia de la conversión verdadera de los creyentes en esa iglesia que se encontraba en Tesalónica era que ellos no solamente se apartaron de los ídolos, sino que volvieron su corazón al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Por qué viniste hoy a esta congregación? Dígame, alguien que me diga. ¿Por qué usted vino hoy acá? ¿A escuchar su palabra? Su propósito. Quiero leerlo una vez más, la primera cita que tuvimos hoy. Evangelio según San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, pastor? Esta. ¿Cuál? Que conozcan al Señor, Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien Él ha enviado. Así que hoy hemos predicado el verdadero fin. Te pido que oremos, pongamos nuestras vidas en manos del Señor. Nuestra oración sea en favor suyo, para que usted, juntamente conmigo, se atreva a dar pasos más allá de los que podríamos decir comunes, sino que nosotros pudiéramos conocer mucho más al Señor Dios Todopoderoso. Amén.